amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. Sale un grito de júbilo. Dile, te adoramos, Dios. No hay nadie como tú. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Dile, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Y eres nuestra herencia, y más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Puedes dar un grito de júbilo al Rey de Reyes. Dile, te adoramos, Jesús. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Decláralo, no hay nadie como tú. Nuestra herencia es más que suficiente, y nuestro Redentor y Rey Jesús, y muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la... Ustedes bien fuerte con todas tus fuerzas, dile. Y en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, decláralo bien fuerte. Vamos, iglesia, dile. Y en tu luz vemos la luz, y en tu luz vemos la luz, y en tu luz vemos la luz. Dile. Y en tu luz vemos la luz, y en tu luz vemos la luz, y en tu luz vemos la luz. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y eres nuestra herencia, y más que suficiente,
muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Puedes dar un grito de júbilo al Rey de Reyes. Dile, te adoramos. Solamente tú eres digno de toda gloria. Solamente tú eres digno de toda gloria y alabanza. Solamente a Él. Dile, te adoramos, Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Tú siempre cuidas de nosotros. Donde yo veo una batalla, tú ves mi victoria. Yo veo una montaña y tú la ves mover, y en los valles de sombra tu amor me rodea. No hay por qué temer si tú conmigo estás. De rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, tuya la batalla es, y todo miedo a ti rendiré. Siempre cantaré. Oh Dios, tuya la batalla es. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Jesús, no hay nada imposible para ti. Donde yo veo cenizas, tú ves la belleza. Yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Y al pelear de rodillas haré, mis manos alzaré. Oh Dios, tuya la batalla es, y todo miedo a ti rendiré. Siempre cantaré. Oh Dios, tuya la batalla es. Tú mi fortaleza, el que va conmigo. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tinieblas, tuya es la batalla. Nada detiene el poder de nuestro Dios. Tú mi fortaleza, el que va conmigo. Vamos, dile. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tinieblas, tuya es la batalla. Dile. Nada detiene el poder de nuestro Dios. Tú mi fortaleza, el que va conmigo. Nada detiene el poder de nuestro Dios. La luz en tinieblas, tuya es la batalla. Nada detiene el poder de nuestro Dios.
ti rendiré, siempre cantaré. Y oh Dios, tuya la batalla es. Y oh Dios, tuya la batalla es. Tuya la batalla es, Jesús. Solamente a ti te adoramos, amado Jesús. Solamente a ti, amado Jesús. No hay nadie más hermoso que tú, Jesús. Vamos, cierra tus ojos y empieza a adorar al Rey de Reyes. Dile, estamos aquí por ti y es por ti. Vamos, empieza a adorar. Puedes levantar ahí tus manos bien alto. Vamos, levanta tus manos en señal de rendición. Dile, te pertenecemos a ti. Te pertenecemos. Ven y habita aquí. Y te pertenecemos, Dios. Y habita aquí. Toma el control de nuestras vidas, Dios. En nuestras manos nada podemos hacer. Te cedemos el control completamente a ti. Tú toma el control de mi vida, Dios. Tú sabes por las situaciones que pasamos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Dios. Bello y tan hermoso, Jesús. Vamos, no te canses de adorar al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Ya que estás sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, dile. Ya que está sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
vez más. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, entrar en tu presencia, Jesús. Dile. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Y te cantamos toda gloria, toda gloria a ti, Jesús. Te cantamos solamente a ti, Jesús. Vamos, eleva tu voz a Él. Santo Jesús, tú eres santo, 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 santo.
santo, 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 santo eres tú. Vamos, iglesia, dile bien fuerte. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Una vez más, bien fuerte. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al Sí, Señor que está Jesús. sentado en el trono. Te adoramos, Rey. Solamente Él es digno de toda gloria, iglesia. No tendríamos con qué pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Y le doy gracias a Dios porque Él es bueno. En todo tiempo, en todo momento, Él siempre ha sido bueno con nosotros. Y eso es motivo para darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, no sé si vaya a haber hoy niños. ¿Si va a haber niños? Sí. Ok, vamos a pedirle a los niños que pasen. Vamos a orar por ellos para que puedan pasar a su salón. Vénganse todos los niños acá enfrente. Y le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite poder estar en su casa. A veces es complicado poder estar en casa, pero yo le doy gracias a Dios por los que hoy han tomado esa decisión y han puesto su tiempo para poder venir a la casa del Señor y que han traído a sus hijos. Así que extiendan sus manos y vamos a orar por ellos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por cada uno de estos pequeños. Yo te pido, Señor, que tu bendición sea con ellos. Padre, que ellos puedan, Señor, aprender de tu palabra. Señor, que quede grabada en su mente, pero también en su corazón, para que cuando ellos sean grandes, Señor, puedan dar testimonio vivo de que tú eres un Dios real y que ellos puedan saber que tú contestas, Señor, las oraciones de aquellos que te invocan. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar a su salón. Y bueno, pues hoy es un día, o más bien dicho, tenemos lo que se llama el mes patrio. Y hoy quiero hablar un poquito sobre esto. Y la Biblia nos habla precisamente de lo que es, podríamos decir que la independencia, ¿sí? Y hoy le he puesto por título al mensaje: ¿naciste esclavo o libre? Y es algo que cada uno de nosotros debemos de pensar. Y nuestro fundamento bíblico está en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y quiero hacer una pequeña remembranza de lo que fue o ha sido la independencia de nuestro país. En los anales de la historia del hombre se puede aprender que la mayoría de los pueblos nacieron libres, pero después otros pueblos más fuertes los esclavizaron,
con engaños o a través de la violencia los hicieron esclavos, lo que llevó a las nuevas generaciones a nacer bajo el yugo de la esclavitud. Las naciones que conforman el continente americano, nuestro continente, en sus inicios eran libres. Sin embargo, naciones como Inglaterra, España, Francia, Holanda, Portugal, entre otras, conquistaron a nuestro continente, sometiéndolo a esclavitud, además de imponer, escuchen bien, impusieron sus costumbres, tradiciones, pensamientos filosóficos, leyes, entre otras cosas. Durante 300 años, el Imperio Español dominó gran parte del mundo colonizado, más y más territorios en lo que se denomina las Américas, que es desde México hasta la Patagonia. Rendían tributo a la metrópoli, es decir, a España, aportando recursos naturales sin retribución alguna. El 28 de septiembre de 1821, cuando se instala una junta provisional de gobierno que tiene como fin organizar el proceso de independencia y de gobierno del país, nace México como una nación libre y soberana. Sí, iniciando la independencia el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo lanza su grito a la insurrección en la iglesia de Dolores hasta la Constitución de 1857. Se le reconoce a nuestro país como la República Mexicana, o también se le reconocía en ese tiempo como Estados Unidos Mexicanos. Los dos nombres aparecen en la Constitución de 1857. Pero si nos remolcamos, o nos remontamos, mejor dicho, a la historia, podemos darnos cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué creen? Lo creó libre. Génesis capítulo 1, en el verso 27, si quieren leer abrir su Biblia ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 1, encontramos que Dios, en el verso 27, después de que ordenó al mundo y creó con su sola palabra los animales de tierra, los de los cielos y los que son acuáticos, en el verso 27 encontramos que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. No hizo algo diferente, sino hizo al hombre y a la mujer. Bien, pero encuentro que en esa libertad que Dios le dio al hombre, como número uno empiezo que Dios le dio responsabilidades. Es decir, una persona libre no es una persona que no tiene responsabilidades, ¿sí? Sino es una persona que debe de tener responsabilidades. Y ese es el problema en nuestros días. La gente confunde libertad con libertinaje. La libertad lleva consigo responsabilidades. El libertinaje se brinca más allá y no respeta las leyes, y aparte
se vuelven irresponsables. Pero Dios es un Dios de orden y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y la Biblia nos enseña en el Génesis capítulo 1, verso 28, y por esta ocasión voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Sí? ¿Ya vieron en su Biblia cómo dice esto? En primer lugar, Dios bendice al hombre y lo bendice con estas palabras: que sean fructíferos y que se multipliquen. Es decir, que se multiplique la humanidad, que tengan hijos, pero además que den fruto. El hombre tiene que dar fruto, y para dar fruto, ¿sabes qué tienes que hacer? Trabajar. Una persona que no trabaja no da fruto, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña que Dios le pone responsabilidades al hombre para ser fructífero, para multiplicarse, pero algo interesante, para gobernar sobre la tierra. ¿Para qué? Para gobernar sobre ella, para reinar sobre los peces, sobre las aves y sobre los animales terrestres, todo tipo de animal. Dios le dice al hombre: tienes que gobernarlos, tienes que reinar sobre ellos. Y saben, yo me di cuenta de algo en esta parte de la Escritura. En ninguna parte de ella dice que el hombre iba a reinar sobre los demás hombres o que los iba a hacer esclavos. ¿Ya leyeron en su Biblia? ¿Verdad que no dice que el hombre tenía que esclavizar al hombre? No dice eso, pero sí le dio responsabilidades. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, fíjate bien, ¿en dónde se originó la esclavitud? La esclavitud se origina cuando el hombre, hablando del género humano, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia nos habla de Eva, codicia. Es decir, cuando entró la codicia a la mujer, vamos a ser más específicos, en ese momento le dio origen a la esclavitud. Miren lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 3, verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué es lo que vio? Que era bueno. Hasta ahí no había problema. ¿Sí? Tú puedes ver algo y dices: está bien bueno para comerse, ¿no? Pero luego sigue diciendo la Escritura en el verso 6, dice: y era agradable a los ojos. Entonces, era bueno y agradable. Hasta ahí tampoco había problema. El problema se encuentra en la siguiente frase, y dice: y árbol codiciable. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, fíjate bien, la palabra codiciar significa desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Eva necesitaba ser sabia? Ella era sabia. Ella tenía la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios sabio, ¿sí o no? Pero cuando dice que ella codició el fruto para alcanzar sabiduría, quiero imaginarme
de acuerdo a esta frase, quiero imaginarme que lo que Eva, cuando vio el fruto, hagan de cuenta que este es el fruto, ¿sí? Imagínense que este es el fruto, y lo que Eva vio en esto fue el vivir una vida aparentemente feliz, es decir, yéndose al antro, teniendo sexo con quien quisiera, siendo a lo mejor alguien que podía ser mejor que Dios. Eso es lo que se imaginó, es lo que vio. Por eso dice la Escritura que fue codiciable a sus ojos para alcanzar sabiduría, es decir, la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo, si tú te das cuenta, la mayoría de las cosas, no todas, pero la mayoría de las cosas te orillan a cometer pecado o a alejarte de Dios. La mayoría, ¿sí o no? Y eso es lo que vio Eva, y eso le pareció codiciable, porque lo que tenía, fíjense bien, lo que tenía en el huerto de Edén era la misma presencia de Dios, y ella codició estar fuera de la presencia de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando se origina la esclavitud en el hombre, cuando hay codicia, cuando deseas algo en exceso, cuando quieres algo que no tienes, y bueno, aquí lo dice, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Es decir, no ves por los demás, sino solamente ves por ti mismo. Eso es codicia, y eso es lo que originó la esclavitud. Y si tú te das cuenta, ¿qué fue lo que originó que los españoles, que los ingleses vinieran a subyugar a los pueblos de América? La codicia. Aquí encontraron oro, lo que no había allá, la codicia. ¿Sí o no? Entonces, la codicia te origina esclavitud. Ten cuidado con la codicia. Pero no solamente eso, sino el origen de la esclavitud también viene a través del engaño. Génesis capítulo 3, verso 13, dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿qué origina esclavitud? El engaño. Y podemos ver que ¿qué hicieron los españoles cuando llegaron aquí a América? Traían espejos y engañaron a nuestros ancestros, ¿sí o no? Los engañaron. Y los engañaron también porque, de acuerdo a la historia, dice que los aztecas y toda esa gente de aquellos tiempos, cuando vieron a los españoles que venían con su armadura montados en un caballo, pensaron que eran hombres o dioses, porque pensaron que eran como una sola persona. Aquí no se conocía el caballo, bueno, de acuerdo a lo que los historiadores dicen, ¿verdad? Por eso es que entonces ellos los engañaron. Y no solamente los engañaron en eso, sino podemos ver que los colonizaron, ¿verdad? Y dentro de la colonización entró precisamente la religión, en la colonización. Entonces podemos encontrar que los países que vinieron a subyugar a estas naciones de América, sobre todo de México hacia abajo, los españoles, lo que hicieron fue arriba o encima de sus pirámides, que pirámides podemos encontrar de México para abajo. Hacia arriba no hay pirámides, pero de México hacia abajo sí. Y las pirámides, la mayoría eran centros ceremoniales, es decir, religión. Y lo que ellos hicieron fue venir a inculcar, a
imponer su religión. Y cuando ellos impusieron su religión, lo que hicieron fue sobre los templos, sobre las pirámides, poner sus templos. Por eso es que hoy podemos ver que dentro de las, o más dicho, encima de las pirámides están las catedrales, están las villas que se llaman, o los templos que están en el primer cuadro de la ciudad. Y en la mayoría donde estaban las culturas, las mexicas, los olmecas, los toltecas, los incas, los mayas, en donde llegaron los españoles, en la mayoría de esos centros ceremoniales, que era el centro de las poblaciones de aquel tiempo, pusieron sus templos para hacerles notar que sus dioses no tenían el poder como el Dios de ellos, y ellos estaban sobre lo que ellos adoraban. ¿Sabían eso? Y eso fue el engaño. Espero que no se pierdan la próxima predicación, porque les voy a hablar sobre la segunda independencia de México. ¿Ustedes sabían eso? ¿No? Se los voy a hablar de eso la próxima predicación. Entonces, el engaño, ¿qué es engañar? Hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad. Eso es engañar. Y eso es lo que hicieron los pueblos. Ahora, nosotros decimos, qué bueno que a los Estados Unidos llegaron los cristianos, ¿no? Los ingleses, ¿sí o no? Y de allí, bueno, el evangelio se movió hacia toda América, ¿verdad? Así lo vemos hoy en día, ¿sí o no? Pero ¿sabían ustedes que cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos era la escoria de Inglaterra? Era lo peor de Inglaterra. Eso sí, tenían otra religión y tenían como fundamento la Biblia. Los españoles también tenían como fundamento la Biblia. La única diferencia es que los españoles, no cualquiera podía leer la Biblia, y la Biblia que ellos leían era en latín. Entonces ellos no podían leer la Biblia, y eso fue lo que llegaron a imponer aquí. Y en los Estados Unidos, Inglaterra, sí podían leer la Biblia, y era un pueblo protestante que nació con la reforma con Martín Lutero. En ese tiempo es donde nació el pueblo, o no nació el pueblo de Inglaterra, sino en realidad empezó a hablarse del cristianismo y se separó Inglaterra de la corona española. Desde aquel tiempo solamente había un líder, y era el Papa. Cuando el rey, creo que era el rey Enrique, el que quería divorciarse, y el Papa le dijo, no te puedo divorciar porque eso no está bien. Entonces el rey de Inglaterra dijo, nos separamos de Roma, y entonces nació la iglesia anglicana. ¿Sabían eso? Y para que se den una idea, el Papa, ¿sí? O el más alto ministro de la iglesia anglicana es el rey o la reina. Entonces, hasta la semana pasada, la líder de la iglesia anglicana era la reina Isabel III, que acaba de morir, segunda. Y hoy, que ha sido nombrado su hijo Felipe, Carlos, Felipe era su esposo, ¿verdad? Ok, Carlos, bueno, es que aquí tengo una erudita de la colonia inglesa, no saben cuánto sabe. Sí, Carlos III, ¿sí? A partir de, creo que el viernes o el sábado, lo nombraron rey. En automático, él es el líder de la iglesia anglicana. O sea, igual que el Papa.
¿Sabían eso? Bueno, pues hoy ya aprendieron algo. Ahora, ¿por qué les platico esto? Porque eso es religión. Y la religión te lleva o nace esclavizando a la gente por codicia y por engaño. Por eso es que nosotros no practicamos una religión. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Van conmigo o no? Estamos hablando de que si naciste esclavo o libre. Entonces, quiere decir que la gente que nació desde la conquista o cuando llegaron los españoles a México, por ahí del año de 1500 y cacho, casi a finales de ese siglo, hasta, póngame mucha atención, hasta el siglo XIX, en los 1800, hasta ese momento, México y toda la gente que nació durante esos 300 años, nació esclavo. ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Ah, bueno, pues hoy ya lo saben. Nacieron esclavos. Ellos, sus ancestros no eran esclavos. Los aztecas no eran esclavos. Los toltecas no eran esclavos. Los olmecas no eran esclavos. Los chichimecas y todas las culturas que ustedes conocen en México y de México para abajo no eran esclavos, pero fueron esclavos cuando llegaron los españoles, y durante 300 años casi todos los pueblos de México hacia abajo nacieron esclavos durante 300 años. La mayoría de naciones en el siglo XIX se independizaron de la corona española, la mayoría, ¿sí? Y podemos darnos cuenta, hoy en día, Estados Unidos se independizó ¿de quién? De Inglaterra. Canadá se independizó ¿de quién? De los franceses y de los ingleses. Hoy Canadá habla inglés una parte y francés otra parte. ¿Sabían eso? Bueno, pues están aprendiendo historia. ¿Sí? Brasil se independizó de Portugal. Curazao, la isla de Curazao, hasta la fecha sigue siendo una colonia holandesa y le rinde tributo a la corona holandesa hasta el día de hoy. ¿Sabían eso? Bueno, hay que leer historia. Sí. México se independizó o inició su independencia en el año de 1810 y terminó en el año de 1821. 11 años duró la guerra de independencia. Ok, entonces decíamos que el origen de la esclavitud es la codicia y el engaño. Pero también quiero decirles cuáles son las consecuencias de la esclavitud. La Biblia nos enseña esto, y esto ha sido general en todos los pueblos que han sido esclavos. Mira, consecuencia de la esclavitud, enemistad. Génesis capítulo 3, verso 15, dice la escritura, Dios hablando, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, ¿eh? Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a la serpiente. Ahora, cuando la Biblia dice, y pondré enemistad, la palabra enemistad significa relación de aversión, odio u oposición entre dos o más personas. Eso es enemistad. Sí. Entonces Dios le dice, le dice a la serpiente, voy a poner entre tú y la mujer una relación de aversión, una relación de odio, una relación de oposición entre tú y la mujer. Así le está diciendo Dios.
Eso es consecuencia ¿de qué? De la esclavitud. Entonces, cuando una persona es esclava, cuando un país es esclavo, un pueblo es esclavo, hay enemistad entre el pueblo esclavo y el que esclaviza. O sea, no se pueden llevar bien. Sí, hay una enemistad. Y luego, ¿por qué Dios hace eso? Miren, si se dan cuenta y son observadores, encontramos que Dios dicta sentencia y comienza en donde empezó el pecado. ¿En dónde empezó el pecado? En la serpiente. La serpiente fue y le habló a la mujer, ¿sí o no? O sea, si la serpiente no se hubiera metido, la mujer ni por aquí le hubiera pasado, era comer del fruto. Entonces Dios dicta sentencia y comienza donde empieza el pecado, con la serpiente. Los instrumentos del diablo, es decir, los demonios, deben de compartir el castigo que se le da al diablo. El diablo es sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios, detestado y aborrecido por toda la humanidad. Toda la gente, aunque no crea en Dios, no quiere saber nada del diablo. ¿Sí o no? O sea, no cree en Dios, pero sí cree en el diablo. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahí es donde se declara la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta enemistad es que haya una guerra continua, escúchame bien, entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. Ahí está la guerra, porque la gracia es la salvación, es el grito de independencia que Jesús dio. Esa es la gracia. Pero ¿qué crees? La corrupción en los corazones provoca que haya una enemistad. Entonces pelea la gracia y la corrupción. ¿No es nuestra lucha esa? Esa es una consecuencia de la esclavitud. ¿Qué otra consecuencia? Dolor. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, primero le dijo a la serpiente, que es donde se origina el pecado, y después va con la mujer. Así fue, ¿no? La serpiente fue con la mujer y la mujer fue con el hombre, ¿sí o no? Bueno, entonces la sentencia y la forma de que Dios empieza a tratar esto es primero con la serpiente y después va con la mujer. Entonces le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Así es de que échenle la culpa, mujeres, a Eva. ¿Sí? No se desquiten con su marido, porque su marido no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es Eva, porque Eva fue la que codició. ¿Sí o no? Esto dice la Biblia, ¿sí? Y entonces encontramos que le dice a la mujer: ok, tú desobedeciste, tú quieres ser esclava, entonces te voy a multiplicar el dolor. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Y termina diciendo: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así es de que tampoco le echen la culpa al pobre hombre que está con ustedes. Échenle la culpa a Eva, porque ella fue la que provocó, por codiciar, trajo estos males para todas las mujeres. Para todas las mujeres. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la esclavitud? Enemistad, dolor. Pero viene otra más: trabajo. Ahora va con el hombre. ¿Cuál es el orden? Serpiente, mujer, hombre. Caída del hombre, esclavo. ¿Cuál es la sentencia de Dios? Serpiente, mujer, hombre. En el mismo orden.
Y al hombre le dice, Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, dice, y al hombre dijo, por cuanto eres mandilón. No le dije así. Le dijeron, Moisés, no puedes escribir mandilón. Ah, bueno, entonces, por cuanto obedeces a tu mujer, sinónimo de mandilón, ¿no? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te regresas. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, Dios no maldijo el trabajo. Hay mucha gente que piensa que el trabajo es maldito. No, Dios no maldijo el trabajo. Ustedes vean la escritura y dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, y dice, maldita será la tierra por tu causa, por mandilón. La tierra va a ser, por obedecer a tu mujer, la tierra va a ser maldita. Pero no maldijo el trabajo. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio trabajo al hombre. Cuando Dios formó todo, ya lo vimos, le dijo al hombre que él iba a ¿qué? Que tenía que fructificarse, multiplicarse y señorear o reinar sobre los animales, tanto terrestres como aéreos, permítanme decirlo así, y los marinos, ¿no? Le dijo, tú vas a enseñorearte de ellos. Entonces Dios les dio un trabajo. Por eso Dios no podía maldecir el trabajo, pero sí maldijo la tierra. Y entonces tengan mucho cuidado cuando hay gente que dice, ay, este maldito trabajo. Ten cuidado, porque Dios no maldijo el trabajo, Dios lo bendijo. Lo que maldijo fue la tierra. ¿Están aprendiendo o no? Y entonces encontramos que el hombre tenía que, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y hoy en día el trabajo causa dolor. Sí, causa dolor. Aunque estés sentado en la oficina, después de tantas horas te causa cansancio, te causa dolor. No el mismo que el que está trabajando la tierra, pero causa cansancio, causa dolor. Pero recuérdalo, no maldijo Dios el trabajo, maldijo la tierra. ¿Sí? Y luego dijo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te mueras. Es decir, la esclavitud, aparte de que causa dolor, Dios dice, aparte de la esclavitud, causa muerte. Eso es lo que causa la esclavitud. Tú y yo no sabemos lo que es ser esclavos. Aunque a veces decimos, ay, en ese trabajo me tienen como esclavo, pero ni idea tenemos de lo que es ser esclavos. Ni idea. Entonces, quiero ir terminando. Cuando se proclama la independencia, ya lo dijimos,
En México se proclama la independencia en el año de 1810, un 16 de septiembre, se proclama la independencia o se inicia la independencia de México. El cura Miguel Hidalgo, ahí en el pueblo de Dolores Hidalgo, suena las campanas e inicia la independencia de México. Y en el año de 1821, en el mismo mes de septiembre, en los días veintitantos, no recuerdo el día exacto, se termina la guerra de independencia. Es decir, 11 años duró esta guerra de independencia. ¿Qué es lo que proclama la independencia? Abolida la esclavitud. Se rompe la esclavitud y toda la gente es libre. ¿Sí o no? Pero hay algo interesante. La independencia, o la palabra independencia, significa libertad, especialmente la de un estado que no es tributario ni depende de otro. Eso es independencia. Entonces, en México se da la independencia, pero quiero ir a algo más. Ya vimos que la Biblia nos habla que el hombre era libre, pero codició la esclavitud. Ya lo vimos, ¿no? O sea, con la Biblia. No me lo imaginé, con la Biblia lo estamos viendo. Pero, ¿qué sucede? El grito de independencia para todo aquel, escúchame bien, el grito de independencia para todo aquel que crea en Jesús y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, esto lo dice Juan 3:16. Lo dio Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es, y expiró. Ahí se dio el grito de independencia, en la cruz del Calvario, en donde se daba libertad, se ofrecía libertad a todo aquel que creyera en Jesús, a todo aquel que crea en Jesús. Es decir, las cadenas de la esclavitud son rotas. Las cadenas de mentira, de codicia, ya no tienen cabida en todo aquel que cree en Jesús. Juan 8:32 nos dice: porque conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. ¿Y cuál es la verdad, iglesia? ¿Se dan cuenta que la verdad es contrario a engaño? La esclavitud engaña, la verdad no. La verdad libera, el engaño esclaviza, la verdad libera. Quiero terminar. El enemigo, el diablo, la serpiente, como lo manifiesta Génesis, ha hecho al hombre esclavo del pecado, trayendo a su vida miseria, sometimiento, codicia, engaño, enemistad, dolor, desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabes, Dios ofrece una independencia personal. Juan 8:36, como lo dice nuestro texto base: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra filosofía, no hay religión que te pueda sacar de la esclavitud, del pecado, a la libertad verdadera. Juan 8:32 lo dice: porque conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre. Solo la verdad te hace libre, y la verdad es Jesús. Y Él lo dijo:
Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. A diferencia de los países que lucharon por su libertad, por su independencia, tú y yo no tenemos que pelear. Jesús peleó por nosotros. Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí, para que tú y yo tengamos vida eterna. Y sabes, hay una noticia muy importante que tú debes de saber. Jesucristo resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Y Él quiere que tú seas libre del pecado para que puedas vivir con Él por la eternidad. Es decir, sí, como lo dijo Dios, polvo eres y al polvo volverás. Es cierto, pero ¿qué crees? Tú y yo tenemos acceso a la vida eterna. Y este cuerpo volverá a la tierra, pero mi alma, mi espíritu se irá con Cristo. Entonces, iglesia, recuerda, tú y yo nacimos esclavos del pecado. Eso es lo que nos dejaron nuestros padres, Adán y Eva. Nacimos esclavos del pecado, pero si Jesús te libera, serás verdaderamente libre. Y esto es lo que hoy quiero dejarte en tu corazón. Sí, nacimos esclavos, pero ahora por Cristo somos libres. Así es de que yo quiero invitarte para que te pongas de pie. Y tu salvación es tuya. Dios proveyó a su Hijo Jesús para que tú fueras salvo. Y esa es una salvación que Dios te da. Y esa salvación que Dios te ha dado, como lo decíamos el domingo, cuídala con temor y temblor, porque esa salvación es la que te hace libre. Así es de que yo quiero invitarte para que hagas una oración y puedas decirle a Dios: Señor, gracias por la salvación, gracias por la independencia personal que me has dado. Hoy soy libre. Y amigo que me escuchas por las redes sociales, y si hay alguien aquí que aún no esté seguro de su salvación, quiero decirte que Jesús salva, Jesús libera. Jesús quiere que tú tengas vida eterna. Así es de que quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, porque hoy puedo aprender que si bien es cierto que nací esclavo del pecado, Señor, también es cierto que Jesucristo dio el grito de libertad, el grito de independencia, cuando estaba en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Señor, te doy gracias porque ahora yo puedo tener la seguridad y entender que soy libre en el nombre de Jesús del pecado, y ahora vivo para Cristo. Señor, gracias porque me das el trabajo. Gracias, Señor, porque me das todas las bendiciones que en tu palabra dice y que puedo entender que son para mi bien. Señor, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por la palabra que hoy ha sido dada, y quiero atesorarla en mi corazón y en mi mente. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche.
y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.